Buenas noches, Oliver, y a los panelistas, así como a todos los televidentes y teleoyentes. La realidad francesa no dista mucho de la que ha descrito el doctor Basapolo. Yo creo que toda Europa y Francia también vive la crisis de la cultura política contemporánea en Occidente. Se ha hablado también de la miseria política, incluso del sistema político y de la miseria política en cuanto a la reflexión y a la búsqueda de soluciones políticas a los problemas que enfrentan los países europeos, por lo que afecta a Europa se vive también en Francia. En mensajes muy cortos te podría decir que Francia vive una situación de lucha de clase a partir de las protestas sociales que están ocurriendo y de cuestionamiento al sistema político francés y al mismo tiempo a las políticas económicas neoliberales que han ido desmontando durante ya varias décadas el sistema de bienestar general y los derechos sociales conquistados por la clase obrera, por los movimientos sociales y por la propia izquierda francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que la juventud se ha ido incorporando a esos nuevos indignados en Francia, es decir, que los movimientos sociales en Francia y esas luchas están teniendo cada vez más una presencia juvenil. Todo eso muy vinculado a la desconfianza que hay hacia el liderazgo político y hacia el funcionamiento del sistema político. Es casi un retrato. Casi, la situación es en general en casi todos los países europeos muy parecida. Y entonces, por eso te hablaba de la crisis de la cultura política, porque hay un cuestionamiento a los resultados y a la gestión de los partidos políticos tradicionales. Una crisis de valores, que también es ética, en un contexto en que ha aumentado la corrupción generalizada también de los políticos, aumento del populismo, de la xenofobia, del racismo y el auge de la extrema derecha como resultado de todos los elementos anteriores que había mencionado. Vive también la crisis de los refugiados por las políticas antiinmigrantes. Se vive un debate sobre la reforma laboral en torno a las 35 horas que fueron estipuladas por el gobierno del Partido Socialista cuando Martín Aubry en el poder, y también vive afectada por la amenaza del terrorismo. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles son las promesas de los candidatos? ¿Qué dicen? ¿Qué proponen? Bueno, si proponen algo, porque no es la primera vez de que se lanza un político a una campaña electoral sin proponer nada, ¿no? Francia se encuentra en una situación ya electoral. Se están haciendo las primarias, ya hablamos en una mesa redonda de las primarias del partido de la derecha, los republicanos, el anterior partido de Nicolás Sarkozy, que fue cambiado su nombre, que se llamó Unión por un Movimiento Popular. Esa misma política es continuada por el candidato, o que se propone ser ya el candidato de la derecha, con muy buenas posibilidades de que sea uno de los dos ganadores que pasarían la primera vuelta de la elección francesa en mayo del próximo año. Uno de esos candidatos es François Fillon. Ya están prácticamente en elecciones, en abril-mayo tendrán lugar las elecciones presidenciales en Francia y los partidos se preparan a través de las convenciones o las elecciones primarias. En el caso de François Fillon, por los republicanos, es un político conservador que fue primer ministro del anterior gobierno conservador de Nicolás Sarkozy. Es un católico moralista, tradicional, homofóbico, que ha sido apoyado por los sectores de la burguesía francesa y los católicos. Se conoce que es un político frío, alejado de las masas, de la problemática social y de las dificultades que vive el país, y reafirma un programa reaccionario, no adecuado para los sectores sociales, para la población, con una política económica neoliberal de reducción de empleos públicos. Se propone aumentar la edad de la jubilación a 65 años, privatizar los pocos sectores que quedan ya públicos en la economía francesa, y al mismo tiempo eliminar, como decía, las 35 horas de la jornada laboral, aumentándolo a 39 horas. ¿Y en el caso de Le Pen? Y en el caso de Le Pen, bueno, tiene una postura que trata de capitalizar todo el malestar social y toda la crisis económica
tratando de buscar el voto de la clase obrera, de los campesinos, de todos aquellos sectores, incluidos de la izquierda, que están descontentos con la política francesa de los últimos gobiernos, incluyendo el Partido Socialista, que tiene su candidato, que es Valls, Emmanuel Valls, que no cambia, por eso decía, la miseria de la política no cambia sustancialmente, es una política también antiinmigrante, neoliberal, hacia la derecha, porque estamos viendo en Europa un corrimiento de los partidos políticos de derecha asumiendo la propia política de los partidos de extrema derecha, xenófobo o neofascista. Hay más candidatos. Si tuviéramos que caracterizar a todos los candidatos, habría que caracterizar también el candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, por el Frente de Izquierda, el Partido Comunista, con su movimiento Los Insumisos, que se opone al liberalismo, a la política económica neoliberal y tiene un programa de izquierda en defensa de los sectores populares y de solidaridad y en defensa de la soberanía francesa y de crítica también a cómo se ha hecho la construcción europea desde las élites. En una mesa anterior que la izquierda realmente tenía no muchas posibilidades. No hay muchas posibilidades, lo más seguro es que, pero va a tratar de movilizar a sectores y la izquierda también está en esa lucha de clase y tiene una visión crítica también de la construcción europea bajo la hegemonía de Alemania y de las transnacionales.